Agradecerles enormemente que se hayan sumado a este encuentro Reconvertite. Vemos a muchas personas que se suman por primera vez, les contamos un poquito de qué va el programa. Contarles que esto no comenzó recién, es un trabajo que viene ya desde hace un tiempo, cuando no se nos cruzaba por la cabeza la situación esta que estamos viviendo con la pandemia. Reconvertite es un programa, para quienes no saben, es una idea que nace en Abstracta. Es un programa que lo que busca es empoderar a mujeres que residen en el interior de Uruguay mediante la capacitación en testing de software para que puedan trabajar desde el lugar que eligen para vivir. Así es que nació este programa en el finales de 2018, gracias al apoyo de ANI, y bueno, a partir de ahí, con una generación de 10 mujeres que residen en Salto, que se capacitaron en testing, comenzamos a recorrer este camino en donde, como parte del proyecto, tenemos estos encuentros que hacemos una vez al mes. En el principio nos reuníamos en un lugar de manera presencial, y también, como muchas personas se acercaban interesadas en participar, habilitamos también esta manera de conectarnos remoto para quienes no podían estar en Salto. Y bueno, como les decía al principio, sin imaginar que nos sucedió esto de la pandemia, avanzamos un montón de casilleros en esto de lo remoto, y en el medio de esto invitarlos a participar de este encuentro para justamente tocar este tema con la participación de Vera, que es un placer que nos acompañe y que pueda compartir desde su experiencia todo lo que hemos aprendido en Abstracta en este tiempo de trabajo remoto. Así que les doy la bienvenida, las gracias por estar, por sumarse de diferentes partes, la verdad que es muy emocionante esto. Y le doy la palabra a Vera, ella es licenciada en Psicología, es CPO de Abstracta. La idea es poder conversar, lo hacemos de manera, si quieren pueden ir poniendo en el chat, Caro va a estar ahí atenta a eso para ir compartiendo y hacerlo de manera ordenada. Para quienes no pudieron estar hoy, estamos grabando este encuentro para después compartirlo, ya sea en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos, Vera, gracias por sumarte. Muchas gracias a vos, Flor, muchas gracias, Caro, muchas gracias, por supuesto, a todos por venir. Bueno, a ver, Flor me presentó, muchos me conocen, tengo el gusto de conocer a varias de las asistentes. Mi nombre es Vera Abad, para quienes no me conocen, y soy psicóloga, y sí, soy CPO de Abstracta. Me querría 3 segunditos contar un poco qué es eso. CPO es Chief People Officer. Básicamente en otras empresas lo llaman gerentes de recursos humanos. Nosotros no pensamos en las personas como recursos, por eso no existe para nosotros el concepto de recurso humano, ¿ah? Y tampoco queremos conceptualizarlo solo como talento o capital humano, porque las personas valen por personas. Por lo cual, tienen estos nombres fancy de Silicon Valley, encontramos que Chief People Officer resume eso. El área que lidero se llama People Care, que justamente lo que hace es el cuidado de las personas, ¿tá? Y desde ahí venimos trabajando hace muchos años en encontrar el equilibrio perfecto entre esto de lo remoto y lo presencial. Es una empresa de tecnología, entonces como lo primero que uno piensa a veces es que, bueno, lo presencial no importa. Y lo presencial, si algo dejó en evidencia esta situación que estamos viviendo, es que lo presencial importa y es muy distinto a lo virtual. Pero lo virtual tiene lo suyo. Lo remoto tiene sus posibilidades y no hay que demonizarlo. Entonces, de eso se trata este encuentro, reflexionar y encontrar cuál es nuestro punto intermedio o cuál es nuestro equilibrio, ¿sí? Para nuestro bienestar y para nuestro estilo de vida. Entonces, bueno, empecemos por aquí. La pregunta era, ¿trabajo remoto llegó para quedarse? Un poco haciendo eco de lo que las chicas decían, por favor, muchos ya pusieron sus preguntas y también fueron guía para preparar esta charla, y algunas las voy a responder. Otras, la idea es que esto es una instancia que les sirva de reflexión, ¿tá? No va a darles todas las respuestas, pero esto es una conversación que va a seguir, que por supuesto me pueden contactar en redes si quieren seguirla. Yo siempre comparto muchas noticias que tienen que ver con esto, porque realmente es un tema que es uno de los desafíos, ¿no? Que para mí lo que pone en el tapete es qué significa el trabajo para cada uno y el sentido del trabajo que tiene en nuestras vidas. Y en los distintos momentos de nuestras vidas. Por eso es una respuesta que, si en algún momento la encontré,
para mi vida no quiere decir que sea la misma siempre. Y eso tiene mucho que ver con este encuentro en particular, porque estamos en un encuentro de Reconvertite, que como decía Flor, es un proyecto para mujeres que se están capacitando, que tenían otra formación y que se están capacitando y empoderando para trabajar en el mundo de IT. Y reconvertirse, creo que todos en este momento nos estamos reconvirtiendo, ¿no? Esta situación que estamos viviendo nos puso a todos en tela de juicio un poco cómo trabajamos y cómo veníamos haciendo las cosas, nos cambió, entonces todos estamos un poco reconvirtiéndonos. Y acá en particular, bueno, nada, no puedo evitar pensar que veo algunas personas que conozco de otros entornos y también están pensando en reconvertirse, están acá interesados porque no solo es IT, ¿no? Hay muchas áreas, por ejemplo, la docencia, yo soy docente, sigo siendo docente de corazón, y los docentes tuvieron que hacer una reconversión increíble. Entonces, bueno, bienvenidos todos, vamos a reconvertirnos. Entonces, la primera pregunta es, ¿trabajo remoto llegó para quedarse? Lo veremos cada uno con qué respuesta se va. Pero vamos antes a preguntarnos, ¿en qué pensás cuando pensás en trabajo remoto? Tiren ahí en el chat palabras para ver qué se están imaginando, qué imágenes les vienen a la cabeza. Flexibilidad. A ver dónde estamos parados en este grupo. ¿Qué más les viene a la cabeza? Dinámico. Cambio. Mi casa. Mi casa. Internet. Trabajar para otros países. Esto es interesante, lo de trabajar para otros países, ¿no? Florencia contaba que Reconvertite surge justamente para generar una formación que nos permita trabajar sin desarraigo, ¿no? No necesariamente para otros países, a veces es para otros lugares del mismo país, pero trabajar en lugares, si quiero, más alejados, en el interior. Esto es una de las cosas que es muy importante para nosotros desde Abstracta y desde Reconvertite, por supuesto. Independencia, aprovechamiento de los tiempos, independencia, interdisciplina, concentración, mi propia organización, comunicación. Cambio, voy metiendo las que pasaron, Vera, perdón. ¿Sí? Cambio, otro desde casa, cálido, organización. Alguien plantea por ahí que pensaba que era como re fácil trabajar y vivir, digamos, y así trabajar desde la casa. Cosas bueno, que no leímos. Ahorro de tiempo. Ahí va. Ahí va, ahorro de tiempo para viajar, para trabajar. Estamos parecidos a un poco de sondeo que hicimos en Abstracta y de lo que quería contarles. Ahora, hay situaciones distintas, ¿no? Está el freelancer que trabaja como por su cuenta, y después lo que pasó ahora, que tal vez es un poco más la situación de lo que vengo a hablar, es el trabajo estable que hoy se hace de manera remota, ¿no? Porque el freelancer, bueno, su oficina era donde iba cayendo, pero esto estamos hablando de un trabajo que en vez de ir a la oficina, lo puedo hacer desde mi casa, o como veremos, tal vez desde cualquier lado, porque tal vez no es trabajo remoto, no es work from home. Tal vez es work from anywhere, ¿no? Puede ser desde cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿en qué pensás al pensar en trabajo remoto? A ver, Flor, si se parece a las imágenes que elegimos nosotras, se parecen en algo a lo que... A ver, ¿se parecen en algo así? Cafecito en la cama. Bueno, voy a hacer una aclaración, algunos tips me pedían. Cafecito en la cama, al trabajo, un rato, sí. Después la espalda, chicos, piensen en la espalda, cuiden sus articulaciones. Trabajo, ¿no? En la cocina, como haciendo, trabajo en la cocina, como haciendo otras cosas. Tranquilidad o hiperconectado, ahí va. Vamos a la próxima, porque ya Denise está diciendo, no están así, ¿dónde están los chiquilines acá? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde está el resto? Puedo trabajar desde cualquier lado, siempre y cuando no haya mucho viento, tenga batería suficiente, tenga buena conectividad, ¿no? No es, ay, me pongo en cualquier lado a trabajar. Y también, o veo la pantalla por la luz, también hay que pensar, no estoy diciendo que no, ¿tá? Pero estoy diciendo que a veces estas fotos de banco justamente no reflejan la realidad.
trabajo con mi perrito, eso está buenísimo o no, trabajo con los niños ahí a la vuelta, ¿no? Después ya ahí se empiezan a poner como más caóticas. Sobre todo, una de las cosas que quiero destacar es que lo que estuvimos haciendo estos últimos 3 meses, quienes trabajamos desde casa, no era trabajo remoto. Era trabajo remoto en tiempos de pandemia. ¿Tá? En tiempos de, porque eran niños sin escuela, quienes tenemos hijos, niños sin escuela, quienes nos gusta hacer deporte, clubes cerrados, quienes nos gusta hacer otras actividades, muchas de esas otras actividades no existían, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que vivimos refleja el trabajo remoto, no le hace justicia, ¿no? ¿Qué más? ¿Se parecieron en algo más o menos las fotos? Si denuncian que faltó alguna cosa, después vamos a ver si la podemos ir completando. Flor, seguimos pasando para abajo, si te parece. Entonces, les quiero hacer como un pequeño resumencito de lo que estaba pasando en Uruguay con respecto al trabajo remoto. Acá Caro es representante de uno de los grupos que fomentan el trabajo remoto desde Uruguay. Caro en este momento no lo dijo, pero está en Flores, ¿no? Está en Trinidad. Y en Uruguay solo el 5% de las personas trabajaban remoto previo a el 13 de marzo. ¿Tá? No es mucho. Muchas veces este trabajo remoto en las empresas de tecnología, sobre todo, era dado como algo opcional. ¿Por qué? Porque pensamos que empresas de tecnología y trabajo remoto es un sine qua non, y no es así. Una de las cosas que surgió con todo esto fue darnos cuenta que no todas las empresas tenían la posibilidad de trabajo remoto. Y aún, quienes lo daban como algo opcional, muchas veces no era visto como algo que atrajera, resultara atractivo para las generaciones más jóvenes. Porque las generaciones más jóvenes, los millennials, que muchas veces son denostados, ¿no? Y se desestima lo que dicen, es porque para los millennials y los centennials incluso, ¿no? Que son los más jóvenes todavía, el paradigma de este viejo de ir todos los días de 9 a 5 a la oficina no les resulta atractivo, porque lo que más anhelan es la flexibilidad, la variabilidad. ¿Tá? Entonces era visto como eso, era como bastante instrumental, ¿sí? Ahora, en algunas empresas esto era preacordado, ¿tá? Unos días, y en otras a veces era cuando lo necesitaban, ¿sí? Era, si algún día querés trabajar desde casa, nos avisás y seguís desde casa. Pero después había otra cantidad de empresas de tecnología que tenían temas de seguridad, temas de confidencialidad, temas de equipamiento, de una cantidad de cosas por las cuales no podían trabajar remoto, aunque su tarea fuera ir a la oficina para estar todo el tiempo trabajando en Internet. ¿Sí? Entonces, eso fue un cambio radical. Después lo otro que surge con esto es un quiebre donde si el 5% ¿tá? Se convierte, como vamos a ver, en un 17%, ¿tá? Y más puede ser, porque en las empresas de tecnología ahora casi todos estamos con un 100% trabajando remoto. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas vuelvan a la oficina? Esto pone un poco de exigencia, digamos, en las oficinas. Las oficinas como espacios atractivos, donde quiera ir. ¿Por qué iría a la oficina? Y bueno, porque aprendí que tener una silla ergonómica y tener un escritorio donde la relación entre mis manos y mi espalda, y me cuida la espalda, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir dándonos cuenta que muchas de estas cosas también tienen que ver con poderle dar lugar a la gente a ir eligiendo dónde está, ¿sí? En tecnología el cliché es la mesa de ping pong. Pero lo que hace la oficina, que nos dé ganas de ir a la oficina, no es la mesa de ping pong. Yo creo que en esto, de vuelta, voy a ser como súper repetitiva, pero creo que quedó muy en evidencia que lo que hace una buena oficina es que tenga un entorno saludable, ¿no? Que tenga buena luminosidad, buenos escritorios, buena ventilación,
Después sí, aparte me encuentro con mis amigos y puedo jugar al ping-pong, buenísimo. Bien, entonces yo les decía, la flexibilidad es sumamente valorada por los jóvenes, es un paradigma nuevo, pone a las empresas en otro lugar, pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿la flexibilidad para qué es? Entonces, Flor, si querés pasamos a la próxima. Porque en este caso, la flexibilidad nos permitió, el poder hacer trabajo remoto, nos permitió cuidarnos. En un contexto de pandemia, ese 13 de marzo, quienes no podían trabajar remoto, muchas veces se vieron enviados a seguro de paro o enviados a sus casas a trabajar, pero no sabiendo muy bien qué estaban haciendo porque no tenían como qué hacer. O incluso pues, muchas personas, ¿no? Pasaron al seguro de paro y temieron por su seguridad laboral. ¿Por qué? Porque justamente no teletrabaja quien quiere, sino quien puede. Quedó en evidencia que esto tiene algo de privilegio, tiene algo que ver con inequidades, ¿no? Laborales y con situaciones de vulnerabilidad, que hay ciertos laburos que son vulnerables, ¿sí? Entonces, de un día para el otro, pasamos de un 5% a un 17%, de un día para el otro. Como les decía, las empresas de tecnología estábamos a la vanguardia, muchas de las herramientas, aunque no las usáramos, ya las teníamos, sabíamos que existíamos, o por lo menos hay como otro manejo de las herramientas. Pero después hubo otra cantidad de gente, en este 17% entiendan ustedes que están las maestras y profesores de nuestro país, que hicieron un esfuerzo enorme por transformar las clases a modo virtual, ¿no? Eso hizo, por ejemplo, que la relación hombre-mujer, incluso hay más mujeres teletrabajando hoy en día que hombres, pero eso es mayoritariamente por esto de la docencia, ¿sí? El nivel educativo para poder hacer esta adaptación y esta flexibilidad fue determinante, ¿sí? Y sobre todo las tareas que pudieron transformarse fueron las que son intelectuales y creativas, ¿sí? ¿Por qué lo digo todo esto? Porque el mundo del trabajo está cambiando y hay que valorar que la formación que nos permita tener este tipo de tareas es la que nos permite adaptarnos, ¿sí? Seguimos, Flor, si querés. Entonces, ¿qué pasó durante los primeros 3 meses? Equipos Consultores hizo una encuesta y ya salió publicada en el diario El País. A 1.192 personas. Nuestra muestra es muchísimo menor, es menos de un 10%, pero va más o menos por lo mismo. La productividad no cayó casi. Acá decía que el 75% aumentó su productividad porque la muestra es mucho mayor, porque en esta muestra hay muchísima gente que no trabajaba remoto, que no tenía herramientas, entonces tuvo que adaptarse y obviamente esa adaptación lleva un proceso, ¿no? Pero 75% en contexto de incertidumbre de pandemia como estábamos, a mí me parece que realmente no es tan dramático, sobre todo porque fueron los primeros tiempos. Ahora si lo viéramos más adelante, si se prolongara, que por suerte en Uruguay no se está prolongando tanto, eso ya estaría estabilizado, ¿sí? Pero después, lo que mostró es que en la industria de TI, la productividad no solo no bajó, sino que mucha gente dice que aumentó. Y ahí, es decir, las condiciones eran como difíciles y aumentó, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo después, porque hay algo que hace la motivación y hay algo donde hay otras cantidades de cosas que están respetadas que creo que nos permiten mantener foco. Pero como no son todas rosas, primero les quiero contar cuáles son las quejas mayores que hubo, ¿no? Hay un 35% de las personas dice haber tenido dolores de espalda, ¿tá? Y malestares físicos que tienen que ver un poco con esto, de hacernos los locos un poco a veces en el trabajo remoto, poco a veces es por falta de equipamiento en nuestras casas, ¿sí? Porque de vuelta estábamos en una situación particular, porque no todo el mundo que estaba trabajando remoto era gente que estaba queriendo trabajar remoto, entonces ni siquiera iban a poder, ¿no? O no tenían las sillas, no tenían el equipamiento adecuado y no estaban ni siquiera deseosos de invertir en eso porque era algo que estaban esperando a ver cuándo terminaba, ¿no? Pero bueno,
Es muy importante el cuidado, cuando uno trabaja remoto, el cuidado de uno, ¿sí? Y está buenísimo si querés quedarte un rato en la cama y un rato trabajás desde otros lugares, pero cuidar la espalda, cuidar lo óseo, cuidar todo esto es muy importante. ¿Por qué? Ahí está Lucía, que Lucía Calandra es de las personas que más, ¿no? Que a mí me hicieron entender muy bien el funcionamiento de mi cuerpo y me trató muchas veces de mis propias contracturas. Es muy importante poder estar en un lugar donde esto, prevenirlo, porque después trae otra cantidad de dolores, migraña, fibromialgias y demás. Entonces, ahí tuvimos una cantidad de dolor. Después hubo mucha gente que sufrió dificultad de desconexión. Y esto es muy difícil, porque esto habla mucho de las reglas claras, de los acuerdos que hay que tener, de cómo generar una cultura donde yo pueda trabajar de modo remoto en una relación de confianza en la que puedo establecer límites claros y poder demostrar qué es lo que yo hago, cuál es dar visibilidad a mi aporte, para no estar siempre con culpa, para no estar siempre en falta, no sentirme siempre en falta, siempre en culpa, siempre a la defensiva. Esas son las tres como cosas que tenemos que prevenir, ¿sí? A su vez, durante estos meses hubo una legislación nueva en Uruguay sobre teletrabajo que está bastante avanzada, toma como modelos varias de Europa, pero más allá de lo que sea legal, y esto no es un problema de legalidad, es un problema de estar en paz con uno mismo, ¿sí? Y de saber qué uno se puede permitir, porque si no, los trabajos creativos tienen como, no son on-off, ¿no? El otro día lo discutíamos. Entonces, a veces es muy difícil manejar ese equilibrio cuando hay rituales que se pierden. ¿Por qué? Porque cuando cuando yo voy a la oficina, por ejemplo, tengo el tiempo de traslado de un lugar al otro, ese ritual me organiza mi mente y me permite ir recorriendo esa transición, ¿sí? Entre mi espacio de trabajo y mi espacio de vida personal. Y son esos minutos que uno no quiere perder trasladándose, que es de las cosas que más valora la gente, ¿no? De que, ay, todo el tiempo que no perdí trasladándome, pero ese tiempo de traslado es un tiempo donde yo voy dejando de lado el trabajo, porque, de vuelta, hay personas o tareas que permiten que uno, es más fabril, ¿no? Porque es realmente eso, marco tarjeta y me voy. Pero hay otras cosas que son más intelectuales, más de motivación personal, donde uno queda enganchado y no respetan el 9 a 5. Entonces, en esos momentos, me lleva un tiempo y muchas veces me lo llevo a casa porque el trabajo remoto no solo, o estas cosas no son exclusivas de quienes hacen trabajo remoto, pero el trasladarnos nos ayuda, ese ritual nos ayuda a organizarnos. Cuando yo lo que hago es salgo de un cuarto o apago la computadora y ya está, no tengo esa transición. Entonces tengo que generar una cantidad de rituales, una cantidad de acuerdos intradomiciliarios, no ahora no tanto solo con mi equipo, con quien trabajo, sino también con quienes vivo, para poder encontrar ese nuevo equilibrio. No sé si fui clara. ¿Sí? Está. Si no, les pongo un ejemplo, ¿no? Mis hijos tienen que saber cuándo yo estoy trabajando y cuándo no pueden invadir mi espacio, y yo tengo que saber qué tengo que hacer para poder rápidamente cambiar de modo, esto de ponernos sombreros y cambiarnos, ¿no? Y por último, y este fue uno que nos importó muchísimo a nosotros, sobre todo en tiempos de pandemia, fue que mucha gente que trabajó remoto estos meses sintió aislamiento social, ¿sí? Aislamiento y soledad. Esto es muy importante porque estuvimos en tiempos de hablar de pandemia, pandemia. Pandemias existen varias y la soledad, si no quieren usar la palabra pandemia, es la epidemia de los tiempos que vivimos. La soledad y la depresión en nuestro país son temas de salud muy importantes. 40% de la población ¿no? De la población femenina de nuestro país toma antidepresivos, hace muchos años de esta cifra. ¿tá? Entonces,
Y en estos tiempos de mucha incertidumbre era muy importante que esta situación no nos agarrara y nos fomentara esa aislación, esa sensación de aislamiento social, ¿sí? Y hay muchas maneras de hacerlo, porque hay momentos donde nos satura esto de lo remoto, pero a través de lo remoto logramos, si bien no es ideal, no es completo, se le parece bastante, ¿sí? Hay muchas partes de la comunicación humana que incluye, muchas. Implica que nosotros aprendamos a compensar algunas, ¿no? O sea, el vocabulario, el abrazo no está. Entonces, bueno, yo me tengo que expresar de otras maneras para hacer llegar ese abrazo que quiero dar. Tengo que compensar algunas de mis habilidades, tengo que fortalecer algunas de mis habilidades, por ejemplo, las comunicacionales. Pero hay muchas cosas que se logran, ¿sí? Al punto, yo soy psicoterapeuta, al punto que esto es una discusión que se dio muchísimo en el ámbito del psicoanálisis, si hacer terapia a través de estas herramientas o no. Hasta los psicoanalistas hacen psicoterapia, ¿sí? Porque, porque cumple bastante. Nuestro cerebro sí le cuesta descodificar algunas cosas, nos engaña, porque siempre va a nuestros, ¿no? Siempre lleva nuestros ojos a nuestra propia imagen. Hay maneras de que la herramienta nos deje de mostrar, por ejemplo, eso ayuda. Hay maneras de mirar mejor a la cámara para que las personas se sientan más cerca. Pero es muy buena la herramienta. Entonces, ¿qué ventajas tiene el trabajo remoto? En nuestro equipo hicimos muchos sondeos durante este tiempo y lo que más destacaban las personas era tiempo con familia y amigos, más tiempo con familia y amigos. La convivencia nos generó que habitábamos nuestras casas, estábamos con nuestras familias. Claro, cuando yo vivo solo, y que nos pasa mucho, porque en nuestra sociedad hay mucha gente viviendo en hogares unipersonales, bueno, ahí claro, era una soledad muy, muy fuerte, muy difícil, ¿sí? También flexibilidad en los tiempos. Y esto, de vuelta, tiene mucho que ver con los acuerdos de qué tipos de trabajo remotos se tuvieron. Nosotros, por suerte, tenemos una cultura donde se trabaja en entornos de confianza y estos acuerdos estaban claros. Entonces, muchas personas que lo valoraron, porque no todos querían eso, pero trabajaron con mayor flexibilidad para poder generar momentos de encuentro y momentos de trabajo asincrónico, ¿sí? Momentos en que todos trabajábamos a la misma vez, pero había momentos donde cada uno hace su parte de modo asincrónico. Y eso es muy importante en el trabajo remoto, ¿no? Un trabajo remoto que efectivamente funcione, que tenga de los dos. Porque el trabajo remoto no es hago lo que quiero. Trabajo remoto no es siempre trabajo solo y me organizo, es trabajo en equipo muchas veces, ¿sí? Después, ahorro de tiempo y de dinero por los traslados, comodidad de estar en el hogar, con Ale, charlando previo a esto, decíamos, ¿habitás tu casa? Muchas veces, muchos se dieron con, uy, mi casa no estaba ¿no? No estaba tan linda o no la pude disfrutar, como nunca estoy, nunca la pude disfrutar. Entonces hay ciertos arreglos, por ejemplo, que nunca hice. Pero otros sí, otros habitamos nuestros jardines. Hay alguien, por ejemplo, hasta acá está Fede, habitamos nuestros jardines, ¿no? Hicimos huertas, muchas cosas para pasar a nuestros hogares. Después nos dio tiempo para hacer otras actividades, ¿sí? Hacer trabajo, a veces hay muchas actividades, que lo voy a mezclar con la próxima, que tiene que ver con mejorar hábitos alimenticios. Mucha gente habló, otra de las cosas que sondeábamos en este tiempo, era los hábitos, ¿no? Como para medidas de salud, ¿sí? Para poder entender cómo, perdonen, Ana Leticia, tal vez yo recomiendo siempre bajarse y volver a subir cuando se te congela la imagen y el audio. Tal vez escríbanle eso.
En Abstracta les hacíamos a las personas, les preguntábamos por una encuesta cómo estaban con respecto a los hábitos, al sueño, al hábito, ¿no? Al ejercicio, a la alimentación y también a la capacidad de concentración y de disfrute. Y una de las cosas es que mucha gente comentaba que comía muy bien, ¿no? Que comía mejor porque comía casero. Y bueno, y a veces justamente esto de estar en la casa, en la moda esta de la masa madre que necesita tiempo, y si yo estoy en mi casa, entre un leudado y un leudado puedo, ¿no? Trabajo y interrumpo y voy y leudo y, ¿no? Hago los dobleces que hay que hacer y dejo ahí la masa y después cuando termino de trabajar tengo un pan divino que lo puedo comer. Y después hablaba de mayor productividad y mejor descanso. Mejor descanso en tiempos de crisis. A mí esto me sorprendió muchísimo, me pareció increíble y súper destacable. Y lo otro, que mejor productividad, que esta que tal vez es la que más le preocupa a las empresas, está sumamente vinculada a algo que siempre hablamos cuando hablamos de gestión de tiempo, que tiene que ver con el tiempo de flow, ¿no? La concentración, la capacidad de entrar en un estado donde las ideas fluyan y yo tenga ese diálogo interno. Y yo para tener ese diálogo interno tengo que tener bajas interrupciones y a veces las empresas y las oficinas, sobre todo en Uruguay, que somos muy saludadores y muy besuqueros, te cortan todo el tiempo la concentración. Estás todo el tiempo entrando y saliendo del tema. Y va en contra de este estado de flow en el que uno tiene que estar. También, voy a ser súper sincera, mucha gente esto no lo encontró. Mucha gente decía, estoy aturdida. Porque teníamos WhatsApp, las noticias, las cosas, las notificaciones, y mucha gente no encontró esa calma. Mi historia personal, les voy a contar, yo la calma esta la encontré cuando cambié de mis horarios asincrónicos. Los niños, ¿no? Yo tengo 2 hijos. Yo me despertaba más temprano y encontré ahí un momento de estado de flow increíble, con un disfrute del madrugón, porque ya eso me cataloga en casi cuarentona, donde disfruté muchísimo el madrugón, ¿sí? Pero la productividad que se logra con el estado de flow, con la concentración real, es maravilloso. Y lo que sucede es que nosotros estamos sumamente atrapados por toda esta tecnología que tenemos a nuestro alcance, todas las notificaciones y todo esto, que estamos, nuestra concentración está hecho un queso. No sé si todos tienen este registro de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero me gustaría ver como caras para saber si están de acuerdo, pero lo que las notificaciones y todo este mundo hiperconectado ha hecho a nuestra capacidad de concentración es un impacto altísimo. Porque realmente nos ha dejado que el ser presentes es muy difícil. Porque siempre pero estoy en varios lugares a la vez. Entonces, el trabajar concentrados es algo que remoto o no remoto, la gestión de nuestro tiempo para poder generar espacios donde yo realmente me pueda concentrar es clave si quieren ser más productivos, no importa dónde trabajen. Entonces, qué desventajas tiene esto, no? A ver, porque hasta ahora todas rosas, ¿no? Ponemos en un plato las ventajas, ahora vamos a poner las desventajas. Las desventajas, algunas tienen que ver con COVID más que con el trabajo remoto, porque cuando hablamos de lo que más la gente extrañó fue la falta de contacto físico, la falta de estar juntos, ¿sí? Y esto es contacto físico, es abrazo, pero es también de presencialidad. Y esto tiene mucho que ver, en realidad, más que nada con el contexto de pandemia y de los primeros tiempos de distanciamiento físico que todavía no había por primero mucha confusión porque al principio no se sabía cuánto, ¿no? Y teníamos que prevenir algo muy grande, que era el colapso del sistema de salud. Y había miedo, entonces no eran solo los contactos, eran todos los contactos que se nos habían acabado, ¿no? Porque, de vuelta, yo puedo trabajar remoto y después tener una vida riquísima, personal, social. Pero en tiempos de pandemia eso no pasaba, entonces, bueno, esa es la primera desventaja que se ve. Después, la logística, ¿no?
La logística también, yo creo que la logística del hogar y la comodidad tuvo mucho que ver con que esto no era algo buscado, sino que fue algo que fue repentino para muchísimas personas. El trabajo, el límite de trabajo es difuso, como ya lo hablamos. Después las interrupciones, ¿sí? Las distracciones, también lo hablamos. El aburrimiento tiene que ver con que, de vuelta, muchas de nuestras actividades estaban todas en el mismo lugar. Era todo a través de la pantalla, era todo en un momento al otro, todo fue por Zoom, todo. Los cumpleaños, las visitas a los amigos, el trabajo. En un momento era una saturación impresionante, ¿sí? Y bueno, la falta de actividad física, que también creo que tiene que ver mucho más con el COVID y no tanto así como con el trabajo remoto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Caro? Lo que tengo acá unos comentarios que se me van pasando, que Sí. Denise planteaba que en su círculo de amistades dicen que ahora que están remotos, están sintiendo que están trabajando más. Y por ahí Josefina respecto a la comida decía, o comes más porque estás todo el día cerca de la heladera. El aburrimiento de Ahí va. ir a la... Digo, clan. Ahí va. Después Julio le comentaba a Denise que claro que en su caso fueron como varias etapas, que justamente cuando dividir el trabajo, hacer esa separación, digamos, le fue muy difícil. Jorge González también plantea eso de que al no tener lo que comentabas vos de marcar tarjeta y desconectarse, se ponía bravo el tema de, bueno, ¿cuándo termino? Pronto se me pasó la vida y estoy ahí trabajando todavía. Después, Laura plantea que en lo personal, creo que con una gran mayoría tenemos para aprender a vivir, digamos, en modo trabajo así de oficina, que en su caso en particular fue un caos al comienzo. Claro, pero todos estos mensajes, Caro, gracias por leerlos, porque lo que apuntan es que a lo que nos fue muy difícil de este proceso, muchas veces son más del contexto pandemia que del trabajo remoto. ¿Sí? Entonces, esto fue una charla que la tuvimos tanto al principio de toda esta situación nosotros en Abstracta, porque era, esto es trabajo remoto, lo sabemos hacer. No, esto no es trabajo remoto, esto es distinto. ¿Sí? Pero justamente lo que yo les quiero mostrar con todo esto es que el trabajo, las desventajas son casi todas de la situación COVID que vivimos, ¿no? La situación COVID, digamos, es una situación de pandemia y muchas de las ventajas del trabajo remoto quedan. Sobre todo si logramos una manera híbrida con nuestros colaboradores, con nuestros lugares de trabajo y sobre todo cuando no tenemos las restricciones que tiene la vida de los primeros tiempos de la pandemia en las que el miedo y el aislamiento social y todo eso nos generaba muchas dificultades, ¿no? Había mucha incertidumbre, estábamos en un entorno, una situación de crisis. Hoy en día en Uruguay, y destaco que es en Uruguay, tenemos una situación que nos trae más calma, entonces podemos ver lo que podemos valorar del trabajo remoto. ¿Sí? Por eso la conclusión es remoto sí. Y acá, en un encuentro de Reconvertite, lo digo a los cuatro vientos, ¿no? Remoto, sí, sí se puede, ¿sí? Las ventajas del trabajo remoto varían según nuestras etapas vitales. Para quienes somos madres y padres, porque esto no es solo para mujeres, para madres y padres de hijos chicos, son unas ventajas. Cuando uno es estudiante, las ventajas son otras, ¿sí? Son según los momentos, cuando tengo un familiar enfermo, son otras, ¿sí? Cuando estoy en un momento yo mío personal en el que estoy haciendo trabajos en mi casa, el otro día, digamos, ejemplo, me estoy mudando y estoy haciendo obra y me tengo que ir y ver ahí. Cuando los alumnos, ¿no? Cuando llueve y los alumnos no van. Son muchísimas las ventajas, pero tiene mucho que ver con las ventajas son personales, varían, ¿sí? No hay ventajas solo para un grupo social ni para una situación. Varían y van variando, se van transformando. Pero remoto
Remoto, por ejemplo, pensando en Reconvertite, remoto lleva trabajo al interior del país y uno puede trabajar sin desarraigo, ¿sí? Eso lo voy a hablar más adelante, pero no puedo dejar de decirlo. Pero remoto también trae flexibilidad. La flexibilidad viabiliza nuestro cuidado y los cuidados de los demás, ¿sí? Y esto es muy importante para nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo milito para evitar a toda costa es las crisis de la vida. Las crisis esas de arrepentimiento, ay, ese arrepentimiento no sirve de nada, chiquilines. Con arrepentimiento no hago nada. Con culpa no hago nada. ¿Sí? A la vida hay que vivirla, tenemos que pensar las cosas para no arrepentirnos, tenemos que evitar ciertas cosas. Cuando yo veo que después me voy a arrepentir de que estuve toda la vida y no disfruté y quería vivir en tal lugar y no pude hacerlo porque tenía un buen laburo, y tal vez puedo vivir un poquito en ese lugar y mantener mi laburo y vivir un ratito en ese lugar y vivir esa fantasía que tenía y después darme cuenta que era un gusto que me quería dar, ¿no? No sé, es como son ideas que se me ocurren, pero las he visto, no es porque capricho. Las he visto y las veo constantemente trabajando en el mundo de IT y me parece maravilloso. Y no es solo de ese tipo de cosas, también es de autocuidado. No sé, yo particularmente pienso mucho en la cantidad de veces que la gente posterga su cuidado personal y ir al médico, porque no tengo horas, porque no hay hora de 9 a 5, y ponen la balanza, dos cosas que no son de balanza. Mi cuidado personal, o no deberían ser de balanza, por supuesto que en el día a día lo termina haciendo porque es trabajo, ¿no? Y cobro ese día, o me tengo que tomar ese día para poder ir al médico, para ir a una consulta. Y eso a veces posterga que la gente vaya Entonces no hay atención primaria y prevención si la gente después postergás hasta que te duele muchísimo algo y no fuiste a consultar enseguida. O por ejemplo, algo que dejó súper en evidencia esta situación que estamos viviendo, que es que si estoy con un resfriado, ¿no? Teníamos como una situación blanco y negro. Cuando me siento muy mal, me certifico y no voy a trabajar. Pero cuando estoy con resfrío y tos y cosas, voy igual. ¿Por qué que voy a dejar de trabajar? ¿Y qué es lo que nos mostró esto del COVID? Es que con un poco de síntomas yo puedo contagiar a una cantidad de otras personas. Y tal vez no tenía que dejar de trabajar, pero lo puedo hacer remoto. Y no me expongo a mí y no expongo a los demás. Sí, la evidencia de la salud mental, de cuidado de la salud mental, absolutamente. Entonces, el autocuidado, por ejemplo, hablando de cuidado de salud mental, el autocuidado tiene que ver con en invierno poder estar al sol, poder tener nuestra exposición de vitamina D, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace mucho, mucho bien. Y si yo estoy de 9 a 5 en la oficina, entro cuando es de noche, o de 8, imagínense, entras cuando es de noche y salís cuando es de noche, te lo perdiste. En cambio, cuando estoy trabajando remoto, tal vez, si hay un solcito lindo esos de otoño, por ejemplo, puedo salir y trabajar al aire libre. ¿Sí? Hay oficinas que lo permiten eso, pero la gran mayoría no. Entonces, esto de la flexibilidad, yo creo que no hay que desestimar lo que vienen a denunciar los millennials. Los millennials son los que vienen a denunciarlo, son el chivo expiatorio. No nos la agarremos con los millennials. ¿Sí? No hagamos, los millennials. No, escuchemos y vemos por qué hay algo ahí muy interesante que es la vida es lo que nos pasa también de lunes a viernes. No esperemos toda la vida el fin de semana, toda la vida las vacaciones. Trabajamos demasiadas horas de nuestra vida como para estar siempre deseando estar en otro lugar. Estemos donde queremos estar. Eso es muy importante. Bien, entonces les decía, remoto sí, la sensación de poder estar donde uno quiere estar y la optimización de tiempos y recursos y poder poner foco y respetar los ritmos propios. Hoy yo les hablaba de mis madrugones y de lo que los estoy disfrutando. Hay gente que esto que les estoy diciendo es una pesadilla, una tortura.
Hay gente que trabaja bárbaro de noche. Dejémoslos, que trabajen de noche bárbaro, súper, les va a rendir pila y los van a disfrutar incluso. ¿Sí? Entonces, ¿es posible trabajar sin desarraigo? Sí, vamos a la próxima, Flor. Así le meto que estamos sobre la hora. ¿Es posible trabajar sin desarraigo? Sí. Nos permite aumentar nuestra capacidad, ¿sí? Y poder llevar oportunidades laborales a donde está la gente capacitada. ¿Sí? Y que no tenga que poner de vuelta en la balanza cosas que no deberían estar en la balanza. ¿Trabajo donde está mi familia y la gente que quiero y el lugar que me gusta? ¿O me voy a un lugar que no me gusta a hacer una cantidad de esfuerzos porque esa tarea me encanta? Tal vez no tenía que elegir. Hoy en día, antes sí, por supuesto, pero hoy en día con esta tecnología, tal vez no tengo que elegir. Y es una falsa dicotomía. ¿Para qué trabajo remoto? ¿Para qué trabajo híbrido? A veces ir a la oficina y tener la posibilidad de trabajar remoto más veces. Es para ser presente, ¿está? No es para capricho, no es para hacer lo que quiero todo el tiempo, ¿sí? Esto, para que funcione, necesitamos ser súper transparentes, súper claros en las cosas que son realmente importantes para uno. Y en las otras voy a tener que ceder, porque la flexibilidad es flexibilidad, ¿sí? Tenemos que ser todos flexibles. Pero acuerdos claros, ¿sí? Entonces tengo que ser súper transparente también. Esto nos permite sentirnos productivos, ¿sí? Porque es muy importante sentirnos que nosotros aportamos valor, que podamos colaborar y contribuir con algo más allá de uno, ¿no? Trabajar a veces está muy puesto en trabajo porque necesito plata, pero lo cierto es que hay mucha gente que no necesita el dinero para sobrevivir y sigue trabajando, porque trabajar tiene más que ver con donde uno aporta, ¿sí? Y los seres humanos somos seres que nos gusta aportar porque eso a su vez nos trae identidad. Somos para otros con eso, ¿sí? Y entonces ir encontrando cómo es ese equilibrio donde yo me siento productivo y yo estoy donde quiero estar, pero a su vez respeto a los otros porque necesito no hacerlo solo, necesito a los otros, son relaciones. Y como todas las relaciones, mejoran con el tiempo. Cuanto más nos conocemos, mejor se va aceitando esa danza, ¿sí? Y requiere de confianza, requiere de buena fe, de no estar a la defensiva de no le doy ni un no, si la vamos a, necesita que todos pongamos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso que acabo de decir, fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Ensayo y error, en IT lo dicen iteraciones, ensayo y error es como los niños aprenden, no hay cómo fallarles, ¿sí? Es un aprendizaje continuo y como les digo, va cambiando, va cambiando según nuestras necesidades. La clave es lo destaco, cultivar relaciones de confianza. Y si son de proyección a largo plazo, mejor. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ir mejorando esto. Y porque si yo sé, cuanto más entiendo el contexto del otro, más puedo irme acomodando y entendiendo qué es lo que necesita y dónde puedo pedir, ¿no? Porque es un ida y vuelta, son relaciones de colaboración. Lo que esto cambia, me parece a mí, es la relación de trabajador, ¿no? Ahora se habla de colaboradores, es que son colaboradores, todo el mundo colabora para que salgan los proyectos no salen adelante, es siempre un trabajo en equipo esto. Y entonces, yo no les voy a dar muchos tips porque hay cientos de tips en internet, hay gente maravillosamente talentosa que va a decirles cómo trabajar mejor remoto. Les destaco de Uruguay a Eduardo Mangarelli, que viene haciendo un campañón, y a Federico Toledo, que de nuestro equipo también viene haciendo un campañón por la gestión de tiempo y de organizaciones y tips, ¿sí? Hay muchísimos, y los recomiendo muchos. Ahora les voy a hacer como mis favoritos. Pero lo que más me importa es que entiendan el para qué. ¿Para qué queremos más flexibilidad? ¿Para qué queremos trabajar remoto? Cuando eso lo entendemos y entendemos
de pique qué es lo que implica a nosotros mismos, después vamos haciendo esa adopción de nuevos hábitos de trabajo, ¿sí? Y vamos a poder ir discerniendo cuáles son más importantes que otros, o cuáles para mí en este momento son más importantes. Ale ahí hacía como un comentario que me parece súper importante, que es esto. Uno de los tips más importantes que vamos a hablar en esto de trabajo asincrónico es ser súper comunicativo, lo van a ver en la siguiente slide, pero ser súper comunicativo con qué hago yo para que el otro pueda entender dónde estamos cada uno parados. Entonces, vayan a internet, hay muchos, pero les vamos a hacer como un resumencito rápido. Este del dibujito es una slide sacada de una de las tantas páginas de internet que tiene como tips para hacer. Ahí tienen, este se llamaba Career Karma, está en inglés, pero habla del setting. Ir experimentando qué settings me funcionan, si adentro, afuera, qué micrófono, el equipamiento, cuál es el lugar. Cada momento tiene su lugar, las reuniones tienen un lugar, el trabajo que hago solo puede tener otro. Eso experimenten, de vuelta, ensayo y error. Después, los acuerdos, acuerdos, en mi hogar y en mi empleo, ¿sí? Con mi equipo y con mi equipo, que es mi familia también, ¿no? Y con quienes convivo, que también son parte de mi equipo, muy importante. Después, prepararnos, esto nos pone mucho más exigentes a la hora de los horarios. Si vieron, esto es mucho más puntual que lo que somos si fuera esto una reunión presencial. Somos más puntuales online, es increíble. Después, ser responsable por uno mismo, ¿no? La 4, saber, en esto de los acuerdos, saber cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo quedé en mi equipo que iba a hacer, cuáles eran mis plazos, y ser súper claro en si hay algo de eso que no estoy pudiendo lograr, avisar con tiempo. ¿Trabajo remoto o no? Eso es fundamental para el trabajo en equipo, porque para trabajar remoto tengo que ser muy buena trabajando en equipo, para ganarme la confianza para que no tener que estar ahí, porque al final, si no, ¿por qué no me dejan? Ser visible, que la gente sepa en qué estoy, ser transparente, si no estoy con cámara, explicar, miren, no estoy con cámara, miren, acá tengo un lío y la pagás después, pero explicar qué hay del otro lado de la cámara, eso funciona muchísimo. De vuelta, comunicar efectivamente y comunicar claro y afectivamente también, ¿no? No es solo dar datos, sino transmitir qué eso significa para mí. Como yo les decía hoy, necesito compensar para eso. A veces en la oficina te ven mal, ¿no? Vos te ven mal y ahí te sacan la ficha de lo que te está pasando algo más. Si no, acá necesitas compensar, necesitas tender vos ese puente. Después, trabajar mucho tu salud, tratarnos bien, nuestra salud física, nuestra salud mental, darnos lugar a nuestro autocuidado. Y parte de nuestro autocuidado también es el cuidado de los otros, de los quienes queremos, ¿sí? Poder estar donde queremos estar. Marcar responsabilidades claras con nuestros equipos. Y eso, si estamos en un mal momento, por ejemplo, lo que pasó en esta situación, poder decir y poder generar sinergias, pero saber claro qué es lo que yo tengo que hacer y que los demás están esperando de mí, entonces poderlo hacer y no dejar a nadie a pata también. Hablar mucho con nuestros equipos, más allá de lo laboral, ¿no? Hay maneras de poder generar encuentros. Nosotros hemos probado muchas maneras de hacer eso, de generar encuentros con nuestros equipos más allá de lo laboral. Y después, socializar, que ¿saben qué? Esto, de lo más difícil que fue estos últimos meses, es que el punto 10 casi que no existió. Por eso fue tan mal visto el trabajo remoto, pero el trabajo remoto tiene muchísimas ventajas. Llegó para quedarse y tal vez no es 100% remoto, o por lo menos no es 100% aislado como fue en este momento. Pero el distanciamiento físico no tiene que ser aislamiento. Tenemos que encontrarle la vuelta a esto, porque tenemos un rato más y el trabajo remoto nos puede ayudar mucho a cuidarnos, como nos ha demostrado que nos permitió.
Así que bueno, sigamos construyendo maneras de trabajar remoto, sigamos construyendo equilibrios, tal vez 3 veces por semana, 2 veces por semana, una. Eso permite trabajo remoto, no sé si están viendo Caro, pero eso, que nuestras vidas somos más humanos, ¿sí? Y bueno, agradecerles su tiempo y yo me puedo quedar un poquito más, perdón que les tomé un poquito más de tiempo, pero bueno, nada, quería ver si por ahí iba la cosa. Qué placer escucharte, Vera, y justo con esto, y que tanto sentido hace con lo que es el programa, lo que es Reconvertite, y qué bueno que se haya podido conectar con eso, como decías, ¿no? De que puedan, el poder trabajar desde el lugar que se elige para trabajar, y el tener toda esta información de cómo hemos vivido estos meses para poder compartir y para seguramente hacer sentido con quienes están conectados hoy, que seguro más de una de estas situaciones las vivimos, así que si quieren abrimos una instancia para preguntas, si alguien más estaría bueno poder escucharlos, si se pueden quedar unos minutitos más. No, Denise, no llegamos a México aún. Todo Está la puede oratoria, suceder, pero ya aún no. llegaremos. De momento. El genio Denise dice que sí, por favor. Bueno, llegaremos. Precisamos Mientras más tanto, brazos. Denise, nos podemos seguir encontrando una vez al mes, porque estos encuentros siguen. Ya de paso hacemos la invitación al próximo. Siempre nos reunimos el último miércoles de cada mes, de esta manera, lo estamos haciendo a través de Zoom. Así que en nuestras redes, nuestra página, ponemos la información y bueno, y los esperamos obviamente en el próximo, ya que no estamos en México, pero para poder seguir en contacto. A Sí, modo de yo cierre sobre los temas, las respuestas que veía, ¿no? que decían, perdés espacios para motivar a tus equipos, la comunicación es más transaccional. Esto es uno de los grandes desafíos, ¿no? ¿Cómo encontrar la manera de generar una charla que vaya más allá de lo transaccional? ¿Qué quieren que les diga? La verdad es que hay cosas que son mucho más fáciles hacerlas en presencial. Las sabemos hacer, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad, sigamos con lo presencial, porque lo presencial es único. Los seres humanos, nuestro cerebro está hecho para conectarse y conectamos a través de cosas mucho más básicas, ¿no? O sea, lo presencial es más fácil, conectarnos para algunas cosas, sobre todo para estas cosas, ¿no? De la motivación. Pero creo que a veces, por ejemplo, con el uso de la voz, ¿no? Alfonsina decía, qué linda energía que tenés. ¿Y cómo la ve la energía que tengo? ¿Cómo sabe que es linda o no? Porque con la voz uno transmite mucho, con lo físico. Ya haciendo este pique, mi escritorio está ahí, pero haciendo este pique donde yo me pongo un poquito más lejos, me ven un poco más de mi cuerpo y no solo esto, ¿no? Y ven un poco de mi entorno, ven un poco de que acá tengo un cuadro de un Einstein rock, medio Andy Warhol, ¿no? De pop y cosas. Empezás a tener, tu cerebro, aunque no seas consciente, tiene pistas del otro. Entonces, aprender a trabajar remoto, aprender a mejorar esas cosas, ayudar a que todo el mundo cuide esas cosas, ¿no? O darle un ratito de la charla, ay, estás en tu jardín, contame. Y ahí tenés una entrada hasta todavía mayor a la vida del otro. Porque en la oficina, sobre todo en las oficinas, ¿sabes que va todo el mundo vestido igual? Y estás en un entorno como súper neutro, ¿no? Tipo cubículo, todo el mundo igual. Eso es fabril. Nos quieren convertir a todos en iguales, ¿no? Acá, yo creo que las maestras nunca supieron tanto de sus alumnos como durante este tiempo. Les veían la casa, veían a los padres cómo interactuaban, o sea, nada, se puede, y sacás una cantidad de información, aunque no seas consciente. Entonces también se debe poder motivar, también se debe poder tener una cantidad de charlas, también se debe poder, no, también se puede, lo firmo. pongo plata, que se puede, lo que pasa es que implica que nos reinventemos, que nos reconvirtamos. Hay que seguir esto.
Este es un inicio de una conversa. No están todos los tips, porque no son tips, hay que probar, es ensayo y error, seguir compartiendo qué es lo que nos funciona, qué es lo que no. Pero no solo nos permite cuidarnos y cuidar a otros, como pasó en este momento, nos permite otra cantidad de otras cosas. Así que si entendemos para qué, vamos a encontrar la vuelta cómo. Pero hay que meterle. Es exigente. Perdón, no venía tan fácil la mano. Hay que encontrar la vuelta. Lo que sí quedamos acá, a nosotros nos interesa muchísimo este tema, ¿no, Flor? Seguro, esto sigue. Este es un tema clave. Sí, Este es un tema clave para Reconvertite, es un tema clave para nosotros como equipo. Lo trabajamos todo el tiempo. Así que, nada, síganse sumando a estas conversaciones. Porque había alguien, también se pueden seguir en las redes, porque había alguien que decía, tengo tips de cosas que me han funcionado. Quienes lo han hecho tienen experiencias muy interesantes. Fede tiene, y es muy generoso con sus experiencias en su blog, en sus charlas, siempre nos cuenta y hemos aprendido mucho, pero también hay que entender eso, ¿no? Que no todo lo que le sirve a uno, le sirve al otro. Entonces, trabajarlo mucho en equipo y mostrar, ¿no? Y contar. Che, ¡ay, qué divino! Todo el mundo quiere hacer las reuniones a las 8 de la mañana. O al mediodía, a mí me pasa, al mediodía, uy, sí. Bueno, para mí el mediodía es tipo el horario de la pesadilla laboral, ¿no? Es un horario en el que estoy a full en otras tareas. Y si yo traslado y explico por qué es, y podemos encontrar acuerdos. Pero si nadie dice nada, si nadie cuenta, si todos hacemos de cuenta que trabajamos remoto, pasar de 9 a 5, es como difícil. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Algo para compartir? ¿Me escuchan ahí? Sí, Fede, perfecto. No, ya que abrieron a que se pueda comentar, agradecer muchísimo por la charla, estuvo súper buena. No, para mí, para sumarle a eso que decías, me parece que es todo un proceso de aprendizaje también que estamos, ¿no? Que de cierta forma le fuiste diciendo como en muchas líneas, ¿no? Pero algunas cosas que nosotros mismos hemos conversado o con algún otro colega, de uno aprender a leer mucho más de tu entorno o de tu esa falta de la lectura del lenguaje corporal, uno la empieza a hacer en otras cosas, ¿no? Y tal vez la energía la empezamos a entender más a través de este cuadradito de pantalla, y no solamente por estar frente a frente. Pero será todo un proceso. Sin duda. Gracias. Muchísimas gracias por todo lo compartido, Vera. Para nosotros ha sido importantísimo todo tu acompañamiento en este proceso dentro de Abstracta, y está buenísimo que te hayas animado también a compartirlo acá también con el resto de la gente. Que Por creo favor. que no solamente es importante quizá antes ya era importante para todo el contexto de Reconvertite o para toda la idea de fondo, hoy en día es importante para todo el mundo. Y eso quedó como recontra demostrado. Muchas gracias a todos por sumarse. Me encuentran en las redes, podemos seguir la charla cuando veces quieran y bueno. Seguro. Gracias a todos por sumarse. Gracias y a muchos todos por éxitos. estar, gracias Bea por el tiempo.